ingresé a este diplomado como su maestro. También doy otra clase que es la de neurodesarrollo, porque es a lo que me dedico, básicamente al desarrollo infantil en cuanto a evaluación e intervención temprana. Pero bueno, teniendo la base de ser médico, pues bueno, vamos a platicar de algunas cositas de farma, que es uno de los temas que más me ha gustado desde que comencé la carrera. Y ¿qué otra cosa? Vamos a ver psicofarmacología. Vamos a verlo en tres partes. Entonces, el objetivo de la clase, bueno, en primer lugar es intentar por todos los medios de no aburrirlos, porque no a todo mundo le gusta la farmacología. Entonces, digo, a mí sí, ¿no? Pero me gusta saber todas esas pequeñas cosillas que tienen que ver con los funcionamientos químicos y fisiológicos. Pero, pues sí, me queda claro que no a todos les encanta, así que lo que vamos a estar haciendo es intentar llevar esto de una manera pues más amigable, ¿no? Entonces vamos a tener una, una charla, una clase que esté un tanto más enfocada a lo que consideramos que es más útil, interesante, ¿cómo decirlo? Am, Práctico, ¿no? Para su quehacer, ¿no? Entonces, creo que nos va a ir bien con esa situación. Y aquí todos son psicólogos, neuropsicólogos. ¿Hay alguien más que esté en un área afín? No sé si alguien me quiere platicar. Pues no, parece que no. Entonces tomaré su silencio como que todos son psicólogos. Entonces, voy a compartir mi pantalla y me dicen, por favor, cuando ya sean capaces de verla. No. ¿Se ve la pantalla general o se ve la presentación? Se ve la pantalla en general. Bueno, no era lo que quería, pero supongo que puede funcionar igual. A ver, hasta acá arriba vamos. Bien, ahora sí ya se ve. Bien, entonces vamos primero a platicar un poquito. ¿Alguien sabe quién es este señor? ¿Alguien lo había visto alguna vez? Es la persona que descubrió el LSD y lo describió. El LSD es la dietilamina del ácido lisérgico
Y esta pintura es de un pintor y dibujante que se llama Alex Gray, y que hace como aquí una referencia a grandes personajes de la historia, a grandes personajes que pudieron influir en el arte. Y está... bueno, ahorita ahí va el chat. Está un poquito como haciendo referencia a como el potencial de liberar tu mente, ¿no? Con algún tipo de psicotrópico, de algún tipo de fármaco, ¿no? Hay una canción de un grupo que me gusta mucho, que se llama Tool, y que empieza con una grabación de un estandopero que dice algo así como que le debemos mucho a las drogas, ¿no? Le debemos mucho a las drogas porque si no hubieran sido por ellas, pues tendríamos que quemar todos nuestros discos de todos los grupos que tanto amamos, ¿no? Del rock, por ejemplo. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo. Igualmente que, aunque me encanta cómo pinta Alex Gray, la verdad es que yo he conocido a muchas personas que han sido adictas en menor y mayor grado, y la verdad es que nunca los he visto ni componer música genial ni hacer pinturas maravillosas. Entonces, pues yo no creo que tenga algo que ver con la alteración de la percepción por un fármaco, sino de las habilidades que se van ganando conforme uno las va afinando. Entonces, eso lo que deja como un poquito patente, por si de repente alguna persona ahí medio en la onda hippie todavía, a estas alturas. Yo creo que muy interesante siempre al principio iniciar con algunos psicofármacos que tienen que ver con funciones cerebrales, sí, pero con cosas que tengan que ver con adicciones y así, porque pues creo que así podemos romper mejor el hielo, ¿no? Por alguna razón siempre hay como este gusto extraño por las cosas que no se deben hacer. Entonces vamos a empezar por ahí. Bien, alguien por acá entró y dice que estudió medicina. Ajá, no terminó, pero está terminando fisioterapia. Mira, qué interesante. Bien, sigamos. Para poder empezar a entender la psicofarmacología, lo primero que hay que tener en cuenta es que la química cerebral se rige por varias vías. Hay muchas vías en el sistema nervioso, pero vamos ahorita a hablar nada más de algunas principales de estos principales neurotransmisores. Digo, hay muchísimas más, pero algunas de las más importantes y las redes más grandes se encuentran ahorita en la pantalla. Hay algunas vías que pueden ser la de la norepinefrina, la serotoninérgica, la dopaminérgica y de la acetilcolina. Hay más, como la histaminérgica, que vamos a ver aquí. Pero a lo que voy es que lo que quiero que se fijen en estas imágenes es que hay una red de comunicación que no llega a un punto concreto, sino que tiene acciones en varios puntos del sistema nervioso. Y eso es importante porque cuando uno utiliza ya sea un fármaco o utiliza una sustancia adictiva, uno está buscando un efecto muy preciso, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero utilizar un ansiolítico, o quiero utilizar un antidepresivo, o quiero utilizar un antipsicótico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No va a actuar en el sitio que yo quiero especialmente, sino que va a actuar en ese sitio más otros 10,000 lugares. Y eso va a dar como consecuencia el que haya pues muchas otras actividades fisiológicas y patológicas en algunos casos que no podemos controlar. Entonces, desafortunadamente,
No tenemos fármacos inteligentes. ¿Hay por ahí algún micrófono abierto? No sé si alguien de por ahí le puede... Ándale, muchas gracias. Entonces, no tenemos como estos fármacos inteligentes que tengan GPS y vayan directamente al sitio donde tú quieres, sino que cuando entra el torrente sanguíneo va a ser bombeado por el corazón y va a llegar a todos lados. Entonces, no necesariamente un psicofármaco va a actuar solo en el sistema nervioso, sino que puede actuar en muchos lugares. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes de repente han tenido gripe y utilizan un antigripal promedio, que normalmente tienen paracetamol, cafeína y clorfenamina, quizás se les vaya a quitar un poquito la congestión nasal, pero también les va a dar sueño. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado que de repente tomando esa cosa pues se sienten como adormilados porque tienen un efecto hipnótico? ¿Sí? Cuando yo digo un hipnótico no me refiero a que alguien viene con un pendulito y va a hacer que hagas cosas raras, sino que te vas a dormir. Entonces, cuando un fármaco entra al organismo, va a actuar en donde tengo un receptor capaz de poder engancharse ese fármaco, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de la vía de la norepinefrina o hablo de la vía de la acetilcolina o de la histamina o de la serotonina, a lo que me refiero es que hay muchos lugares que están siendo activados a la vez. Hay algunas vías más grandes que otras. Entonces, por ejemplo, una red que es muy importante, muy grande, de la norepinefrina que ven arriba a la izquierda, van a ser de un sitio que se encuentra en el puente, si ustedes se acuerdan, tenemos aquí nuestro encéfalo. El encéfalo está compuesto por el cerebro, que sería esta parte de aquí, el, el tallo cerebral, que sería esta parte de acá, y el cerebelo, ¿no? Que sería esta parte de aquí. Entonces, en el tallo cerebral recordamos que hay tres secciones, que es hasta arriba el mesencéfalo, en medio el puente y abajo el bulbo raquídeo. Pues bueno, en el puente hay muchos núcleos, uno de ellos es el locus ceruleus. El nombre lo tiene porque por alguna razón lo asocian con el azul o con el cielo, seguramente por alguna tinción. Entonces el locus ceruleus va a tener unas ramificaciones que se dirigen hacia atrás al cerebelo, hacia abajo a la médula espinal, hacia la parte de arriba y adelante, o mejor dicho, hacia la parte rostral y dorsal del encéfalo, y hace todo un giro y básicamente está actuando en todo el cerebro, ¿sí? En una de estas vías del sistema reticular hay algunas neuronas que son capaces de tener hasta 10,000 conexiones. Entonces, pues ahí ustedes hagan el cálculo, ¿no? O sea, son muchísimas sinapsis. Entonces, está hablando de una sola neurona. O sea, sabe Dios cuántas más hay. Entonces, son muchísimas. Cuando este sistema se activa, habitualmente lo que estamos teniendo en general es un efecto de despertar, de incrementar nuestra actividad. Entonces, por ejemplo, este es uno de los principales sistemas que se activan cuando nos despertamos. Ahorita vamos a ver otra diapositiva para que veamos el sistema reticular activador ascendente. Entonces, estas actividades de este sistema nervioso con la norepinefrina van a ser activadas aún más cuando se utilizan algunos tipos de medicamentos o algunos tipos de fármacos potencialmente adictivos, ¿no? Por ejemplo, la cocaína. Entonces la cocaína va a activar ese sistema de norepinefrina y algo que va a ser como muy, muy evidente es que nos despertamos, ¿sí? Entonces no sé si a ustedes les ha tocado de repente ir a algún bar o un antro y de repente ves una persona que está hasta, bueno, la palabra creo que no la debo de decir porque está grabándose la sesión, pero está muy mal, ¿no? Está muy mal, está a punto de vomitar, está totalmente casi que dormido, está tambaleándose, les dice, voy al baño, ¿sí? Voy a polvearme la nariz. Y regresa, despierta y como si nada, lista para la fiesta. Y dices, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón.
Obviamente se acaba de meter algo, ¿no? En este caso, pues sí se fue a volver a la nariz, pero no por afuera, sino por adentro. Y ya llegó súper despierta, súper activa, ¿no? Historia real de una conocida, no voy a decir su nombre, claro. Pero sí, no, sí, dice, sí, sí, no manches, o sea, ¿qué onda con esta morra, no? Entonces, estas actividades pueden actuar sí en el cerebro, pero también van a actuar en el resto del organismo. Entonces, hablando, por ejemplo, de la cocaína, si tiene una acción en la norepinefrina, también va a tener acción en otros lugares que activen el sistema nervioso simpático. Entonces, van a activar la secreción de adrenalina. Entonces, no solamente se va a despertar, sino que su corazón va a empezar a palpitar muy fuerte, más rápido, su respiración se va a hacer más frecuente, ¿sí? Va a empezar a generar más energía, más calor y por lo tanto se va a ver que está sudando, ¿sí? Y como parte de las actividades del sistema nervioso simpático, pues una de ellas es la midriasis, es decir, que la pupila se dilata. Entonces, uno la ve en la noche y como está de noche, las pupilas normalmente se dilatan, no se ve nada raro para una persona que no había visto que antes estaba súper borracha. Pero al momento en el que se pone peor y la llevan a otro sitio, donde ya hay mucha luz, entonces van a ver que las pupilas se quedan grandotas, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Uno de los objetivos que estamos buscando durante esta clase es que vayamos empezando a identificar algunas de los pequeños rasgos que puedes encontrar en una persona si está teniendo el uso de uno u otro fármaco, ¿sale? ¿Y por qué queremos ver eso? Porque les es práctico de repente saber que en su consultorio de pronto pueden llegar personas que están teniendo algún tipo de tratamiento o que tienen alguna enfermedad de base, ¿sí? Seguramente si alguien es clínico, pues el pan de cada día son personas con depresión y de repente pueden ser susceptibles a estar tomando algunas sustancias esperando sentirse mejor. Y uno puede de pronto, además de con una buena historia clínica, tener el ojo clínico y empezar a observar algunos pequeños detalles, tanto en su comportamiento como en su hábitus externo, ¿no? Entonces, al ver estos pequeños datos, vamos a empezar a armar ese rompecabezas de una manera más sencilla. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué les quería decir con esto? Que hay diferentes vías de neurotransmisores. Hay algunos que tienen como más relevancia en el ámbito como educativo que otros. Entonces vamos a estar platicando de estas. Y otra cosa que quería decirles con esto es que si se puede, se vayan empezando a quitar de la cabeza algunas etiquetas que se tienen para algunos neurotransmisores, ¿sale? Esto para mí es como, no sé, soy muy quisquilloso, vaya. Entonces, me pasa muy seguido que de repente veo alguna ponencia o alguna plática y entonces dicen que tal neurotransmisor es el neurotransmisor del amor y tal neurotransmisor es el neurotransmisor o la hormona del placer o cosas por el estilo. ¿Les suena eso? ¿Lo han escuchado? ¿Alguien me puede decir cuál es el neurotransmisor o la hormona del amor? ¿Alguien ha escuchado eso? Pues se supone, bueno, lo que he escuchado es que se supone que es la oxitocina, Ajá. pero es porque genera, más que como que es una hormona del amor, es porque es una hormona que genera como esa sensación de apegos, ¿no? Y que se libera normalmente en ciertas situaciones cuando estamos como en un periodo de sobreestimulación, por así decir. Por ejemplo, cuando se genera, que es el apego materno, es cuando se está lactando. Entonces, como hay la producción de oxitocina para que se genere esa inyección de leche, pues hay como ese apego de la madre con el bebé, ¿no? Y Mm, del amor se supone que es así porque justamente cuando se llega al orgasmo, en el caso de las mujeres, hay una liberación de oxitocina que ujú, genera ese apego con la pareja con la que la está ujú. teniendo, ¿no? Ok. ¿Han escuchado acerca de la hormona de la felicidad y la hormona del placer? ¿Alguien me puede decir?
no sé si sean las mismas, pero es que según yo tengo entendido que es la de dopamina, pero Ajá. no sé si sea como la misma el placer y la felicidad, pero están como, es que una es como, porque una es la dopamina que se supone que es la del placer, ¿no? Porque Ajá. es momentánea, y la de felicidad creo que es la serotonina, que es como un poquito más prolongado el periodo, ¿no? O sea, te dura más, por así decir, el efecto. Ujú. ¿Alguien levantó la mano? Sí, doctor, era justamente lo que comentó la compañera. Bueno, yo también tengo entendido que el neurotransmisor de dopamina es el del placer, justamente porque trabaja en conjunto con el sistema de recompensa, y la serotonina, el de la felicidad, porque su liberación es más prolongada y, bueno, ajá, dura más esta parte de su desplazamiento de neurona a neurona a través de la sinapsis. Ok. Ahora fíjense. Tenemos un paciente que ha tenido unos problemas gastrointestinales más o menos severos y como tiene una mala motilidad intestinal, es decir, su peristalsis es mala, se estreñe mucho, le mandan un medicamento. Este medicamento es la sertralina. La sertralina es un agonista de la serotonina y entonces le ayuda a hacer mejor del baño. Bueno, uno podría decir, pues sí es la hormona de la felicidad, ¿no? Porque ya pudo hacer del baño otra vez. Pero, pues, ¿qué rayos tiene que ver? ¿Sí? A ver, alguien más Yo, levantó la mano. Jennifer, yo. ajá, Tengo entendido, bueno, es que yo trabajo en un centro integral de salud mental. ajá. Trabajamos con muchos pacientes psiquiátricos, entre ellos pues obviamente depresivos, ansiosos y muchos otros. Entonces tengo entendido que la sertralina va a ayudar a regular la dopamina y la serotonina, y también a disminuir los niveles de cortisol y noradrenalina en el cuerpo, que son Ujú. los que muchas veces llegan a generar los problemas gastrointestinales. Tengo entendido que el cortisol se debe también a que su liberación es en las suprarrenales, justas que son sustancias tóxicas para el cuerpo y que por la cercanía al intestino y al estómago también empiezan a afectar este sistema. A ver, ¿las sustancias tóxicas cuáles? El cortisol. Bueno, así como tóxico, tóxico, Bueno, pues o tampoco sea, no como que nos tóxico vaya a como el matar, ¿no? estómago, ¿verdad? Pero O al final de sea, cuentas, no, pues, no, no, o sea, el cortisol es súper importante para que sobrevivas. Así, sí, sí, o porque sea, funciona con la ansiedad, pero al final de cuentas es, por ejemplo, la tensión muscular en la ansiedad, ¿no? Justamente por el cortisol. Entonces, sí es funcional en el cuerpo, pero también genera ¿cómo llamarlo? No es un deterioro, como una alteración, una molestia para el paciente. Y bueno, entonces, ajá. Bueno, sí, sí, termina. ajá, la regulación de estas sustancias gracias a la sertralina y a la moderación de la serotonina y la dopamina ayuda a que pues todo el sistema funcione. Ujú. Sí, digo, nada más para hacer una acotación, o sea, sí es cierto lo que dices, nada más que pues tampoco hablen tan mal del cortisol, si es bien bueno. Cuando estás agripada, alguna vez te habrá pasado, en la mañana te sientes mejor y en la noche estás súper congestionada de la nariz. ¿Por qué? Porque ya se te está acabando el cortisol endógeno. Entonces es un antiinflamatorio natural. Entonces, el hecho de que tú puedas estar trabajando durante el día y te sientas bien fue porque tenías cortisol, por ejemplo. Es una hormona que también es contrarreguladora para los procesos metabólicos, por ejemplo, de la gluconeogénesis. Entonces, también te ayuda a generar energía, te ayuda a despertarte. O sea, si no tuvieras suficiente cortisol, estarías somnolienta todo el día, toda la tarde, todas las noches, todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, así como tóxica, pues tampoco es. Bueno, ahora, si estás en un proceso de distrés, ¿no? Y todo el tiempo estás estresado y pues sí estás incrementando la velocidad con la que se contrae el corazón, por ejemplo, pues sí puede ser un factor de riesgo para que generes algunas enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, ¿no? Entonces, pues sí, en ese sentido sí, no está tan padre. ¿Sale? A ver, una manita levantada, ¿no? Ah, sí, perdón. Este, creo, bueno, lo que sucede en el cuerpo es que creo que aún se tiene como la idea de que solamente tenemos neuroreceptores que funcionan a nivel nervioso. Mm. Y sí, pero no.
La realidad es que los receptores pues funcionan en muchas partes del cuerpo, incluyendo, por ejemplo, el estómago, ¿no? Que ya está como el área de psiconeuroendocrino inmunología, que Ujú, justamente habla como de esa correlación entre lo endocrino, lo inmunológico y lo psicológico, ¿no? Y ujú. pues en este caso es porque estos bueno, sí, inhibidores de la serotonina, sí estaba diciendo inhibidores de serotonina, ¿no? Bueno, de la recaptura de serotonina. La recapturación de serotonina, pues van a favorecer como para facilitar esa alteración intestinal que se está presentando. Ujú, Incluso también, por ejemplo, las personas que sufren de depresión y que se les da algún medicamento antidepresivo, una de las cosas que también pueden sufrir es estreñimiento. Es como un ujú, efecto secundario, pero por como ese receptor que se presenta a nivel intestinal de serotonina, que va a inhibir como la peristalsis del intestino. ujú. Sí, exactamente, ¿no? Entonces estábamos hablando y hace ratito bueno, sus dos compañeras estaban diciendo de los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina o noradrenalina, como les quieran decir. Y entonces pueden actuar en más de un lugar, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser la estructura farmacológica exacta de la serotonina, sino nada más dejar que se produzca la que ya de por sí se produce, solo que no se recicle tan pronto, ¿no? Y entonces pueden tener más de un efecto, como dicen. En ese sentido, puede ser que no sea tan potente y selectivo para la serotonina, pero como está, ay, perdón, lo puse al revés la flecha, estaba más bien, era para acá. Está de aquí, no le hagan caso. este, entonces, sí, pueden hacer que tengas una mejor actividad, menos efectos también en general adversos y te ayuda el que te sientas un poco más contento y que además estés más despierto, ¿no? Entonces, te ayuda a moverte y seguir adelante. Ahora, en esta misma como línea de ideas, les quería decir justo eso de las etiquetas de los neurotransmisores y creo que va a ser un poco más claro con la dopamina. Entonces la dopamina está asociada a los centros de placer, ¿sí? Y por eso le dicen que es la hormona del placer. Pero, ¿qué tal si yo te digo que esta persona tiene muy poca dopamina en producción? ¿Alguien sabe qué enfermedad podría resultar de eso? Mm, Creo que porque es alteración, creo que es la atetosis. Tiene que ver puede ser Parkinson o atetosis, porque tiene que ver también con la regulación del movimiento al nivel de los núcleos basales. Entonces, pues, Exactamente. ahí, ¿no? Muy bien, ¿no? Tenemos muy buenas alumnas. Sí, exactamente. Entonces, los núcleos de la base que van a encontrarse en este lugar están, están trabajando principalmente con dopamina. Entonces, en la medida en la que disminuye su producción, entonces pueden aparecer algunos efectos o movimientos patológicos, como puede ser el Parkinson. Pero entonces yo le doy levodopa, por ejemplo, ¿no? Tomada. Entonces ya empieza a controlarse y entonces va a tener más placer. Bueno, tal vez va a tener más placer porque ya no va a estar temblando. Ahora, ¿qué va a pasar si incremento la dosis y si me paso de cucharadas? Le puede dar esquizofrenia. Y entonces, ¿dónde está la aquí? Ahí el placer, ¿dónde está? ¿Sí? O sea, ¿cuál es mi punto? Un fármaco en general, un fármaco en general, lo que va a hacer es activar un receptor. Entonces, la función fisiológica tuya, ¿sí? Como organismo humano, va a depender de la célula que activas, ¿sí? Entonces, el medicamento, este fármaco, este neurotransmisor por sí solo, pues no hace algo, o sea, no ejecuta una actividad, sino lo que hace es activar a la célula que ella sí que lo va a hacer. Entonces, si lo activa a nivel del plexo mientérico, como en el caso de la serotonina, pues te va a ayudar a la peristalsis, ¿sí? Si lo activa a otro nivel que tuviera que ver
en sistema límbico, en corteza cerebral, bueno, entonces tal vez puedes ir regulando problemas de depresión, ¿sí? Pero a lo que voy es la molécula química tal cual no hace la actividad, quien la hace es la célula y quien lo ejecuta o quien da la orden es el receptor, ¿sale? Entonces yo en lo particular, yo le doy más como, más su lugar a los receptores, más que de repente los neurotransmisores, ¿sí? Porque si alguien de aquí, como que las veo jóvenes, no sé si ya tuvieron hijos, pero las contracciones uterinas, así como que digas, újule, qué amor y qué felicidad y qué placer y todo esto, tampoco. Bueno, que sí tienen que ver con lo que dijo su compañera, ¿no? Porque sí está en ese momento activando algunos sitios que tienen que ver con el amor materno. Les quería hacer una pregunta sobre esto de compartir la pantalla. ¿También ven las cámaras de ustedes? O sea, ¿ven sus rostros? ¿Nada más ven la presentación? Ok. Digo, ¿por qué no para si no compartir que va a ser como muy raro, ¿no? Pero no sé. Bien, entonces sigamos. Esta de aquí sería la vía histaminérgica. Esta de acá se activa, por ejemplo, digo, entre otras cosas, para mantenerte, o sea, ya te despertó una, esta te mantiene despierto, el tono de vigilia, entre otras cosas, por supuesto. Este es el sistema reticular activador ascendente y lo que les quiero mostrar aquí es que todos los sistemas están activados de manera concertada, ¿sí? ¿A qué me refiero concertada? Como si fuera un director de una orquesta, ¿sí? Entonces, tienes N cantidad de músicos tocando, pero lo están haciendo de una manera ordenada, a un ritmo, en ciertos momentos entran, en ciertos momentos se mantienen en silencio. Entonces, cuando tú metes un fármaco, ¿sí? ¿Qué es lo que va a estar pasando? Vas a empezar a hacer algunas actividades que no solamente tienen que ver con una vía, sino pueden activar o desactivar de manera indirecta a otras tantas, ¿sí? Y eso lo vas a ver con algunos efectos esperados y otros con efectos secundarios, que serían reacciones que tú esperas que sean normales, aunque no son deseadas, ¿sí? Esos son efectos secundarios, efectos adversos, pero también pueden haber ciertos grados de toxicidad donde ya, pues sí, no esperabas que sucediera, pero pues sucedió. Bien, entonces, eso es muy importante que lo tengamos en mente porque uno, como les dije, busca hacer una cosa y termina generando otra actividad, otro comportamiento, inclusive algunos adictivos, ¿no? Entonces, en esta imagen de aquí, ustedes ven, por ejemplo, algunos estimulantes del sistema nervioso central. Entonces podríamos poner en un grupo a los estimulantes psicomotores como las anfetaminas, la cafeína, ¿no? Entonces muy, muy importante porque es uno de los fármacos más consumidos en el mundo, ¿no? Si tomas café y si no también, porque a veces también tomas refresco y cosas así, ya también tienen cafeína, ¿no? Entonces se toma una pastilla para quitar el dolor de la cabeza y también ahí la tenía, ¿no? La cocaína, el metilfenidato, la nicotina, que también es uno de los fármacos más usados, bueno, con el tabaquismo, la teobromina, la teofilina. Y en otro grupo podríamos poner como los fármacos psicotomiméticos. Entonces, estos pueden tener otros efectos que ya van a tener que ver con la alteración de la percepción en muchos casos, ¿no? Como el LSD, como el tetrahidrocannabinol, que sería la sustancia activa de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Ahora, este tipo de sustancias pueden llegar a tener ciertos potencial de dependencia, ¿no? Entonces,
la cafeína no tiene tan poquita. O sea, si se fijan en el LSD y la marihuana que están por ahí en medio, generan menos dependencia. Vean la nicotina, genera más dependencia relativa, obviamente, que la cocaína. Y decimos relativa por muchas razones, ¿no? Entonces, tiene que ver con el potencial de dependencia per se que tienen, más súmale todas las actividades rutinarias y también simbólicas que pueden tener durante el consumo de ellas, ¿no? Entonces, la cafeína, aunque puede tener un efecto dependiente muy alto, pues bueno, o sea, lo asocias con otro tipo de cosas, ¿no? O sea, echar el cafecito con las amigas, por ejemplo, ¿no? En la mañana pues, está rico, ¿sí? La nicotina puede tener por sí misma un efecto que te causa dependencia física, pero también el fumar se convierte en un ritual, ¿no? Yo me acuerdo mucho de cuando estaba en la carrera y de repente teníamos un chancecito de ir a comer y entonces unos amigos cuando terminan de comer decían, a ver, voy a echar un tabaco porque tengo que ir al baño. O sea, ¿les ha pasado o han escuchado algo así? Ahorita vamos a ver por qué sucede. ¿Sale? Entonces, que no se nos olvide eso. Bien, entonces, hay algunas sustancias que tienen más potencial adictivo que otros, ¿no? Como por ejemplo, hasta abajo, los narcóticos como la morfina o la heroína tienen un efecto muy, muy, muy potente de dependencia. El alcohol no está nada atrás, que sería el etanol, que es un depresor del sistema nervioso central, que también es muy interesante cómo funciona y por qué te pones como feliz. Los barbitúricos, ¿alguien sabe qué son? De Pues, todas maneras, vamos a platicar en algún momento. los que se ocupan como en la parte de anestesia, como el Sí, sí, también se fentanilo, puede ¿no? utilizar durante la anestesia. Son ansiolíticos. Ajá. Entonces, hay algunos medicamentos que se utilizan de manera habitual y algunos de ellos pueden generar cierta dependencia. Cuando empezaron, por ejemplo, los, um, los ansiolíticos, algunos barbitúricos eran como muy, muy socorridos y muy usados, pero su potencial adictivo y un poquito su ventana como de seguridad no era tan buena. Entonces ahorita ya se utilizan más otros, como por ejemplo el diazepam. Entonces, o el norazepam, cosas así. Bien, vamos un poquito más adelante. Entonces, aquí hago una mención de nuestros artistas caídos por alguna u otra adicción. Pobres de ellos, pueden haber dado más al mundo y a sí mismos, pero pues bueno, pobrecillos. No consuman sustancias activas, chicas. Por eso pongo la imagen. Digo, ya sé que se ve muy guapo Jim Morrison, pero pues pudo haber habido más y más feliz. Hay muchas sustancias que de repente, como les digo, uno no consideraría como potenciales drogas o fármacos adictivos. La cafeína, por ejemplo, tiene también usos médicos en el sistema respiratorio, por ejemplo. Entonces, antes, ya casi no se usa, pero para algunas afecciones asmáticas se llegó a utilizar la cafeína porque es broncodilatador. Entonces, todos los fármacos, todas esas moléculas químicas tienen más de un potencial uso. Algunas pueden servir más en el área médica y otras, pues de plano, ya mejor las usan para sustancias adictivas porque el potencial, digamos, útil en un hospital, pues es nulo, ¿no? O sea, por ejemplo, el LSD no se ha demostrado como fielmente con rigor como científico, si te sirve para otra cosa, ¿no? Aunque sí hay algo de investigación.
Ahora, ya sea que activen una vía u otra, por ejemplo, con la cafeína que se puede activar el sistema simpático, porque sucede, hay algunas personas que son mucho más susceptibles al café y entonces de pronto pueden llegar con taquicardia y pálidos y o sea, sienten palpitaciones, respiran muy agitados, están nerviosos, temblorosos. También puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, les digo esto porque no necesariamente una persona que tenga un cuadro de ansiedad necesariamente tuviese que ser estrictamente por alguna, por alguna cuestión de una vivencia, ¿sí? Sino también puede ser por algo, pues, orgánico, ¿no? Entonces, digo, eso pasó, por ejemplo, a mi hermano mayor, ¿no? Que de repente tuvo que ir un momento al médico y estaba así con un ataque de ansiedad terrible. También le pasó a mi papá. Y pues tenía, pues, todos estos síntomas que les dije, más súmale otros pocos otros que tienen que ver como con gastritis y demás, y pues le quitaron el café y santo remedio, ¿sí? Entonces, hay ocasiones en que las personas piensan que solamente es por sugestionarse, digo, ustedes saben que no, pero pues no todos son psicólogos, entonces algunos piensan que solamente por sugestionarse se desencadena el estrés, ¿no? Aunque realmente el estrés es un síntoma, ¿no? O sea, si tienes palpitaciones, taquicardia, etcétera, no es porque el estrés lo genera por sí, sino de que el estrés es la respuesta a algo. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo como bien en consideración, porque si el estrés es la respuesta de tu organismo para intentar salvarse de algo, entonces habría que ver de qué te intentaba salvar, ¿sí? ¿Puede haber sido de un examen? Pues sí, sí puede ser de un examen, ¿no? Pero también puede ser de otras tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, regreso a la diapositiva. Ya sea por una vía, como por ejemplo la adrenérgica, o en otros casos algunos que tienen más acción sobre la dopaminérgica o sobre la serotoninérgica, de alguna u otra manera van a estar, ya sea directa o indirectamente, activando circuitos de recompensa. Entonces, en la medida en la que estas sustancias puedan llegar a activar estos mecanismos, estos núcleos que están asociados con la recompensa, entonces se va a incrementar la probabilidad de que se repita una conducta. Y en este caso va a ser la que sea más contingente, ¿no? Entonces, si recordamos ahí un poquito la sagrada triple contingencia, ¿no? De estímulo, respuesta y consecuencia, entonces ya podemos saber que si algo que se encuentra en el tiempo asociado con una respuesta del organismo, pues se va a tender a asociar de que eso fue la causa, ¿no? Entonces, de repente una persona que, por ejemplo, se la pasó súper bien en una reunión, hizo nuevos amigos, incluso hasta pudo haber ligado, y durante la actividad hubo el primer consumo de tabaco, pues también va a asociar eso, ¿no? Y eso y otra cantidad de sustancias, ¿no? Más peligrosas. Entonces, es importante que entendamos que estas vías dopaminérgicas, serotoninérgicas, que pueden ser activadas por uno u otro fármaco, por una u otra sustancia, van a dar como consecuencia la repetición de la actividad y otro montón de sensaciones corporales, como esta sensación de recompensa que te motiva, esta sensación de placer o euforia. También pueden haber alguna regulación con los estados de ánimo, ¿no? Entonces, de pronto una persona que antes estaba como medio tristona y después se sintió un poquito más feliz, pues puede tender a buscar la misma sustancia que supuestamente le dio esa nueva sensación. En el caso de la nicotina, y les decía hace un momento, de que uno de mis amigos siempre se echaba su cigarrito antes de ir al baño, ¿saben por qué es? No. Creo que, bueno, me acuerdo que creo porque es activa los
receptores, no me acuerdo si son nicotínicos o muscarínicos del intestino, y eso genera la relajación, bueno, como la activación más bien del intestino y facilita pues el hacer del baño. Y por eso mucha gente como que lo relaciona, ¿no? Es que necesito fumar para ir al baño. Ujú. Sí, la nicotina, como bien dijiste, tiene acción sobre receptores tanto nicotínicos como muscarínicos. Entonces, en el intestino vamos a tener algunos receptores muscarínicos, ¿no? Esos receptores al activarse van a incrementar la peristalsis, entonces van al baño, sienten la necesidad de ir al baño. Ahora, también dijiste, activan receptores nicotínicos. Ahí va, ¿cuál es la trampa? ¿Cuál es la trampa del cigarro? Cuando tú activas la vía parasimpática, activas la vía de la acetilcolina, que nos sirve para estas actividades de digestión y descanso, ¿sí? Lo haces principalmente con acetilcolina. Y la nicotina activa igual o más potente en algunas partes, igual que la acetilcolina. Ahora, el problema está en que nuestro sistema nervioso autónomo tiene por lo menos dos ramas, ¿sí? Bueno, tiene una tercera, pero bueno. Una es la parasimpática, que es la que estábamos diciendo, que te permite hacer del baño, y también está la simpática, que es la que genera esta salida de adrenalina y noradrenalina. Ahora, las dos se activan por receptores nicotínicos, ¿sí? En la neurona postganglionar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando tú fumas, sí es cierto que activas la vía parasimpática, pero también estás activando la vía simpática. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo que los dos sistemas empiecen a competir, ¿sí? En el efecto agudo y subagudo, el consumo de nicotina, de tabaco, ¿sí? Va a fomentar la peristalsis, pero a largo plazo les va a dar estreñimiento por la constante activación del sistema simpático. La adrenalina y la noradrenalina disminuyen la peristalsis. Entonces, uno de los como grandes ganchos para continuar con esta adicción o esa actividad es porque ya tienen asociadas ciertas sensaciones corporales, pero que a largo plazo no necesariamente se mantienen. Y muchas de las conductas que se repiten son por reforzamiento, pero más, o sea, más por la cuestión conductual o ritual, ¿sí? Entonces esta persona ya no puede dejar de fumar antes de ir al baño porque ya siente o sabe o piensa que así es como siempre es, pero no necesariamente. ¿Sí? Entonces es un poquito complicado porque la nicotina, y aquí la hago una especial mención, puede activar una gran cantidad de vías, porque muchos de los receptores que tienen las neuronas son receptores nicotínicos y se encuentran donde se te antoje. Entonces activa de todo, ¿sí? Va a activar este músculo liso por todos lados, ¿sí? Y también a nivel central va a activar varias vías. Entonces, una de ellas de forma indirecta va a ser la vía dopaminérgica. Entonces, sí es cierto que van a sentir más placer, ¿sí? Entonces, van a sentir una sensación de bienestar. Pues sí, digo, el olor es horrible y la sensación es terrible, por lo menos en las primeras fumadas. Y de todas maneras van a sentir bonito después. ¿Sí? A menos de que se inyectaran naloxona, entonces ya no sentían nada bonito y ya dejarían de fumar, pero bueno. Entonces, otra de las actividades que van a tener con la salida de dopamina es que van a sentir una disminución del apetito, y algunas personas que tienen, por ejemplo, problemas anoréxicos o bulímicos, pues también es socorrido el uso del tabaco porque sí pueden llegar a sentir un poco menos de hambre, ¿no? En el caso de la norepinefrina, pues te va a despertar. También va a disminuir el apetito porque la norepinefrina es parte del sistema nervioso simpático, es parte del sistema del estrés, y como tal el sistema del estrés, que es lo que te dice, si tienes que sobrevivir en este momento, no puedes estar pensando que tienes que comer,
¿sí? O sea, estaría de locos, ¿sí? O sea, no puedes estar huyendo de un lobo a este hambriento y al mismo tiempo decir, ay, mira, aquí hay una fresa, voy a recolectarla. No, pues que te come el lobo, ¿sabes? Entonces, no es ¿cómo se llama? No es una sustancia que te permita comer de manera como tan placentera, ¿no? Porque te quita el apetito. Ahora, activa la vía de la acetilcolina porque pues la vía de acetilcolina pues tiene que ver con sustancias nicotínicas, ¿no? Entonces, entre algunas de las actividades también te va a despertar, ¿sí? Y está descrito que puedes tener como un poquito más como sentirte más enfocado, pero es porque estás más despierto, ¿sale? Ahora también activa algunas vías que tienen que ver con el glutamato, y el glutamato, por si no se acuerdan, algunos de ustedes, es el principal excitador del sistema nervioso central. ¿Sale? Entonces el glutamato es el principal excitador del sistema nervioso central, entonces te vas a activar, te vas a aprender. Algunas personas sí es cierto que intentan disminuir el estrés consumiendo el tabaco, el problema está en que después te va a dar más estrés. Ajá. Entonces, por la vía serotoninérgica también puede estar modulando estados de ánimo, entonces sí pueden sentirse un poquito pues, más contentos, ¿no? Y también por la misma vía disminuyen el apetito. Entonces, sí, son como varias. Activa beta-endorfinas que reducen la ansiedad y la tensión. Entonces, fíjense, hasta ahorita, para la mayoría de personas, estamos llegando a lo que querían con fumar, ¿no? Reducir la ansiedad y la tensión. O sea, pero antes de eso hubo como 1000 actividades adicionales, ¿no? Y también activa el GABA, que es el principal inhibidor del sistema nervioso central. Entonces, fíjense cómo los efectos son súper contrarios. O sea, te superactiva y también te super inactiva. Entonces está constantemente jugando con tu cerebro. Y una de las peores cosas que se le pueden hacer al sistema nervioso cuando se tienen algunos psicofármacos, digo, porque estoy haciendo un ejemplo como muy sencillito, pues muy de diario, muy tranquilón, es que cuando empezó a haber más auge por la psicofarmacología y se empezaron a poder comprar los fármacos, los psicofármacos, no se tenía suficiente información y pasaban cosas medio feas. Si alguien ha visto la película de Requiem por un sueño, me podrá entender a qué me refiero, y si no, vean la que está muy buena. Bueno, en Requiem por un sueño hay uno de los personajes que es una señora que es mamá de uno de los protagonistas. Esta señora tiene problemas de depresión porque su hijo está en adicciones y no puede dormir. Entonces, va con un médico en aquellos entonces y le prescribe un fármaco para quitarle como la ansiedad. Ahora, al tener este fármaco, ya no podía dormir. Entonces, como ya no podía dormir, vuelve a vivir con el doctor y le dan otro medicamento ahora para dormir. Ahora, como ya se duerme mucho y está muy somnolienta, va otra vez con el doctor y le da un medicamento para despertarse. ¿Sí? Y así le va sumando. Ajá. Ese tipo de actividades de polifarmacia, que es la manera en la que en farmacología se denomina cuando utilizas muchos fármacos a la vez, es de lo peor que se le puede hacer al sistema nervioso. Porque si tú estás teniendo actividades contrarias, ¿sí? Unas que activen, otras que desactiven, vas a generar un problemón porque no va a poder equilibrarse el solo. Y entonces se van a hacer dependientes no a uno, sino a 4 medicamentos. Y sí llega a pasar, ¿sí? Ahora no tanto por prescripción, pero sí porque las personas solitas van y tienen a veces como facilidad de conseguir algunos fármacos. Afortunadamente ya más actualmente ya hay algunas restricciones para conseguir algunos fármacos, entonces sí se requieren recetas. Pero luego encuentran la manera de darle la vuelta al sistema, ¿no? Entonces, eso es importante. Y dentro de la historia clínica de sus pacientes, yo como que siempre les recomiendo, intenten indagar si en algún u otro momento han utilizado algún tipo de medicamento para sentirse
para sentirse mejor, ¿no? Entonces, y si les funcionó o no les funcionó, si utilizaron alguna otra cosa, ¿no? Porque a veces juegan con esto y no saben qué es lo que les puede pasar. Y se pueden hacer sumamente dependientes y pueden generar efectos adversos mucho mayores. Y pueden llegar más fácil a efectos tóxicos, porque en muchas ocasiones la misma enzima que degrada el medicamento que están utilizando es la misma que se usa para el otro que están tomando, y entonces ni degrada bien uno, ni degrada bien el otro, entonces se incrementan los niveles de los dos y llegan a efectos tóxicos, y también llega a pasar. ¿Sí? Entonces, bueno, esto de acá. En el caso de la marihuana, es como muy utilizada por varias cosas. Digo, uno de los efectos que produce, la otra es porque pues, es prohibido, y pues ya saben que la prohibición es objeto ¿cómo se llama? De interés, ¿no? Entonces, eso también a veces por moda. Y una de las cosas que se llegan a decir es porque es de procedencia natural, y que, pues, bueno, pues también el mercurio es de procedencia natural, y también el radio, ¿no? Y el polonio, ¿no? Y pregúntale a Marie Curie cómo le fue con eso. Entonces, pues sí, no porque sea natural significa que va a ser bueno para ti, ¿no? Han habido algunos estudios que mencionan que, si bien habíamos visto que el potencial adictivo no es tan alto, sí hay personas que tienen más susceptibilidad a el uso de algunas sustancias. Entonces, es bueno de repente conocer tu árbol genealógico. No solamente por cuestiones de terapéuticas, sino también en general es bueno saber si hay algunas susceptibilidades. Hay familias que tienen genéticamente mayor predisposición o tendencia a ciertas conductas psicóticas cuando hay el uso de alguna sustancia, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, en la rama paterna, hay alguna que otra tía que de repente con el uso del alcohol, pues sí se les botaba bien feo, ¿no? Entonces, digo, de ahorita ya no toman porque pues se dieron cuenta que pues les podía pasar algo feo, ¿no? Entonces, es bueno de repente saber ese tipo de cosas para evitar algunas situaciones. En este artículo particularmente mencionan cómo puede incrementar la probabilidad de desarrollar esquizofrenia con el uso de la marihuana. Entonces, no para todos, pero pues tú no sabes. O sea, tú no sabes realmente, no es como que te hagas un estudio de manera preventiva para hacerte un paneo genético y ver cuáles son las dificultades que tienes para metabolizar algunas sustancias. O sea, no se hace, y si se hace sería muy caro, y no sabrías a qué tirarle. Entonces, en general yo no les recomiendo meterse cosas que no necesiten para fines prácticos, ¿sí? Entonces, estos riesgos relativos que fueron observados de 2 a 6 veces mayores para la esquizofrenia y episodios psicóticos asociados al uso de la marihuana. Entonces, como que también tan inocua tampoco es, digo, tampoco es porque piensen que soy súper persinado y les voy a dar una lección moral, pero, o sea, pues nada más para que sepan, ¿no? Que hay cosas que no son como tan convenientes, ¿sí? Hay algunos grupos de fármacos que en general se les denominan narcóticos, ¿no? Entonces, narcóticos viene del griego, que significa estupor, y aquí tienen la imagen de una plantita. ¿Alguien sabe qué planta es? ¿Es la amapola? Sí. Es la amapola. Correcto, es la amapola. Sí. Cuando alguien ha visto Juego de Tronos,
¿No? Ay, bien, está bien buena. Bueno, si no, también ven también House of Dragon, que también está bien buena. Cuando hay una persona que está como súper herida y no puede con el dolor, le dan algo que se llama the milk of the poppy, ¿no? La leche de la amapola, ¿sí? O sea, le estaban dando un opiáceo, le estaban dando morfina, ¿no? Solo que pues, no saben qué es morfina porque pues, de química no sabían, ¿no? Entonces, morfina se llama porque el dios del sueño es Morfeo, ¿no? Entonces, este dios Morfeo, que es el dios de los sueños, pues ha sido utilizado su nombre en películas como La Matrix o en la nueva serie de Sandman, ¿no? Basada en el cómic de Neil Gaiman. Y pues también le da el nombre a la morfina, ¿no? Porque entre otras cosas, pues lo que hacía era sedarte y dormirte, ¿sí? O eso es lo que se buscaba con usos médicos, ¿verdad? Porque pues se puede usar para otras cosas, porque no es lo único que hace. Entonces, estos compuestos que tienen se les denominan opioides y porque vienen del opio. El opio viene su palabra de opos, que significa jugo. Entonces, cuando tomaban la amapola y le sacaban como esa lechita que tenían, como es ese juguito, pues le dijeron que era opio, ¿no? Bien, entonces este es el nombre de la florecita, Papaver somniferum. Igual en su nombre está la penitencia, ¿no? Somniferum, entonces que te duerme. Y cuando se consume, ya sea por prescripción médica o sin ella, va a activar ciertos receptores que vas a tener en el cuerpo, muchos importantes en el sistema nervioso, que son los receptores opioides, así se llaman, ¿no? Entonces, hay en nuestro organismo algunos opioides naturales, ¿no? Que son los responsables de que nos gusten hacer cosas que intuitivamente sería raro que te gustaran, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas el primer día al gimnasio, te pones a hacer ejercicio y le das súper duro porque ya sabes, ¿no? Ese primer día llegas con todas las ganas, con toda la energía. Sí, voy a hacer una rutina súper larga y el día siguiente estás pero hecho pomada, ¿no? Ahora, ¿por qué te sentías bien después de que fuiste el segundo, el tercer día? Porque aunque estabas teniendo un estrés físico y te estaba doliendo el cuerpo, o sea, te estaba doliendo, o sea, ¿por qué somos masoquistas, ¿no? O sea, ¿por qué nos gustan las cosas que nos dan dolor, ¿sí? ¿Por qué de repente ves la película que sabes que te va a hacer chillar? ¿O por qué de repente ves la película que sabes que te va a dar miedo, ¿no? Porque dentro de tu organismo hay algunas sustancias que se liberan para apaciguar ese malestar, ¿no? Cuando tú tienes comezón, estás activando fibras de dolor, pero en un umbral muy bajo. Entonces no sientes como dolor, pero pues estás activando fibras del dolor. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te rascas. Y cuando te rascas, entonces incrementas el umbral, duele un poquito y entonces viene la salida de las endorfinas y ¡ay, qué rico se siente rascarse! ¿Sí? Um, en algunos estudios que se hicieron con unas ratitas en una investigación que tenía que ver con dolor, que les provocaron miembro fantasma, entonces o sea, ya no sentían la patita, pero se quedan con un dolor grabado cortical, por una metodología ahí medio escabrosa. Ah, entonces lo que hacían las ratitas que estaban denervadas de su patita, ya no sentían la patita, pero sentían el dolor, entonces empezaban a morder, a morder, a morder, a morder hasta que se comían los dedos, ¿no? Porque esperaban sentir el alivio, ¿no? Entonces uno está buscando constantemente liberar encefalinas, liberar endorfinas, liberar dinorfinas para sentirse mejor. Y entonces cuando algunas personas se encuentran pues con esta cosa, pues ya valieron gorro, porque se van a sentir muy bien, hasta que se vayan a sentir muy mal.
Entonces, hay varios opioides, ¿no? Y hay algunos medicamentos que son agonistas de los opioides. Entonces, solamente con la excepción de estos, el resto van a ser agonistas, ya sean o muy potentes, no tan potentes o algunos mixtos. En el caso de los agonistas que son muy, muy fuertes, muy potentes, está el fentanilo, la heroína, la meperidina, la metadona, la morfina y el sulfentanilo. En el caso de los agonistas moderados está la codeína y el propoxifeno. En el caso de los agonistas y antagonistas mixtos, o sea que tienen acción de ambos, está la buprenorfina y la pentazocina, tienen nombres bien raros, intentando que el potencial adictivo sea menor. Ahorita vamos a ver. Cuando se encuentran con unos fármacos, que en este caso son los antagonistas de los opioides, como en el caso de la naloxona, también se encuentran cosas muy interesantes durante la investigación, ¿no? Entonces, cuando una persona viene con un problema de una sobredosis, por ejemplo, de morfina o de heroína y tiene así las pupilas súper dilatadas y está todo oído, ¿no? Y está ahí medio dormido con cara y de sonso, o peor. Entonces, llegan al hospital y le buscan rápidamente, entre otras cosas, pues algunas marcas de agujas, ¿no? Porque también es algo que se ve en el hábitus externo, ¿no? Entonces, abusados con las personas que saben que tienen algunos antecedentes de uso de sustancias y de repente llegan con mangas largas y suéteres, ¿no? Sí, para que no se vea. Ajá, entonces hay cuidado con esos. Llegan al hospital y entonces lo que se hace es diagnosticar si utilizaron esas sustancias y habitualmente se da la naloxona o naltrexona. Entonces, cuando se da este antagonista, lo que hace es buscar el receptor en el que estaba llegando este opioide y se clava en el receptor y no le permite a estos opioides entrar en el receptor porque tiene muy buena afinidad. Entonces, estos antagonistas se llaman antagonistas por competición. ¿Por qué? Porque compiten por el receptor. Básicamente, para que me entiendan, es cuando te quieres subir al metro, ¿sí? Se abren las puertas y todos entran corriendo para encontrar el asiento. Entonces, la naloxona es esa persona que corrió más rápido que tú y empujó a más personas para sentarte y ya no te dejó sentarte a ti. ¿Sí? Entonces, ustedes saben los opioides que estaban por ahí, que se quedaron por afuera y en algún momento se tendrán que bajar del vagón, pero ya no estaban sentadas. ¿Sí? Entonces, así funciona la naloxona, que es un antagonista competitivo del receptor opioide. ¿Sí? Y les digo que es interesante en investigación porque, por ejemplo, hay unas personas que pues gustaban, por ejemplo, del sadomasoquismo, ¿no? Y entonces se inyectan esta cosa, practican la misma actividad y ya no les gustó. ¿Por qué? Porque sus endorfinas ya no podían llegar a sus receptores. Entonces, después de las nalgadas que les pusieron, pues, ¿qué pasó? Pues ya no sentían rico después del dolor, ¿sí? Entonces, pues está terrible, ¿no? Sí. Entonces, realmente, ¿a qué es adicto uno, no? Cuando practica deportes extremos o cosas así. O sea, a las propias endorfinas, a los propios opioides que tiene uno después de una actividad que puede ser riesgosa. Bien, aquí está ya la molécula química, como se ven. Entonces, básicamente, lo que están imitando, por ejemplo, es esta estructura. Esta parte de aquí, si se fijan, es similar acá, similar acá, similar acá. Entonces, los químicos funcionan como una llave y un cerrojo, ¿sí? Entonces, si los dientecitos de la llave cuadran, entonces abren, ¿sí? Igual pasa con los receptores.
Ahora, ¿cuáles son los receptores opioides? ¿Sí? Entonces, los receptores opioides son mu, kappa y delta. Entonces tenemos receptor opioide mu, receptor opioide kappa, receptor opioide delta. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Inhibir la adenilatoxiclasa, incrementan la conductancia de calcio de extracelular a intercelular y estimula la corriente de potasio. Pero como no estamos viendo fisiología y se vuelve a aburrir, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cómo es que algunos fármacos llegan a algunos de estos receptores, ¿no? Entonces, tenemos a la izquierda el receptor mu, en medio del receptor kappa, y a la derecha el receptor delta, perdón, el receptor sigma. Me equivoqué. Es mu, kappa, sigma. Entonces, los tres receptores van a ser activados por los de la izquierda arriba, que serían la morfina, la heroína, la codeína y el fentanilo. Otro medicamento como la pentazocina, nada más va a activar 2 de ellos y por eso se prefiere en algunos casos en la actividad médica, porque no va a tener un efecto tan potente y también por consecuencia es menos adictivo. Si se fijan, los antagonistas como la naloxona y la naltrexona van los dos a inactivar los 3 receptores. Entonces son muy buenos medicamentos que se usan como antídotos, ¿no? Entonces, alguien que está intoxicado con heroína y llega al hospital, si le meten naloxona o naltrexona, rápido lo sacan, ¿sí? Entonces, esos son de repente como de importancia de que se conozcan. Ahora, receptor mu, kappa y sigma van a tener distintas actividades unos de otros. Entonces, se fijan, el receptor mu tiene una gran cantidad de actividades, ¿no? Entonces, vean, hace analgesia de manera muy potente. O sea, una cosa es que te tomes tu aspirina y que disminuyas la secreción de prostaglandinas y disminuye el dolor. Pero pues, comparado con la acción central, es decir, los núcleos que procesan el dolor, pues no le hace frente ni de chiste, ¿no? Entonces, por eso viene aquí como supraespinal, es decir, que tiene una acción, ¿sí? Central, aquí en el cerebro. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problemón que tiene la morfina? Y también que puede tener la heroína en una sobredosis, que te puede dar depresión respiratoria. Entonces, aquí es donde viene el gran problema del uso ya sea tanto médico como, bueno, dicen recreativo, pero pues bueno, que pues te puedes morir, ¿no? O sea, te puedes morir básicamente porque no es nada más que de repente te vomites y te ahogues con tu vómito, ¿sabes? Es que dentro de tu encéfalo, en el tallo cerebral, a nivel del bulbo, tienes algo que se llama el núcleo respiratorio, y si lo inhibes, no hay manera de que actives a la musculatura respiratoria. Entonces, te super mueres, ¿sale? Ajá, da euforia, sedación, que es normalmente lo que buscan recreativamente, analgesia es lo que buscamos normalmente en medicina. Hay una gran dependencia física, hay una disminución de la motilidad gastrointestinal y también hay miosis. En el caso del receptor kappa, va a haber una analgesia muy potente, también va a ser sedación y va a ser miosis, pero fíjense cómo a diferencia no va a dar depresión respiratoria, entre otras cosas. Para el receptor sigma, entonces va a haber disforia, alucinaciones, efectos psicótico-miméticos. Entonces, este de aquí es el que te hace ver cosas raras. Ajá, sí, el que de repente están imaginando cosas extrañas, pues es por ese de ahí. Y este de acá también, fíjense, este de aquí es el que te va a dar el efecto de la midriasis. Entonces, lo que les decía, cuando una persona está como intoxicada con esto, pues se ve la pupila dilatada. Curiosamente, fíjense cómo los otros 2 receptores te dan un efecto contrario. Hay una contracción en algo que se llama pupila puntiforme, ¿no?
Entonces, así como de la punta de una agujita. Entonces, puedes tener una persona con el ojo muy dilatado o puedes tener una persona con la pupila muy chiquititita. Entonces, ¿cómo sabes si es uno o si es otro? Con el cambio de la luz. ¿Sí? Ahí es donde está la clave. Entonces, si tienes una persona que todo el tiempo que la ves, aunque haya cambio de luminosidad, la pupila se mantiene chiquititita, puntiforme, pues es que algo se metió. O sea, así de sencillo. Entonces, por eso es tan importante ver a la gente a los ojos, ¿verdad? Entonces, no solamente hay que escucharlos de lado, hay que verlos de frente, hay que verlos a la cara, verles sus ojitos, ¿sí? Para ver cómo está esta pupila moviéndose de repente más chica, de repente más grande, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, la cocaína, es súper evidente la midriasis grandototota, ¿sí? Es más común en la cocaína que pase esto, y es más común con opioides que la pupila esté chiquititita como un puntito y que no se modifique. ¿Sí? Entonces, si hay menos luz, debería de abrirse, no se abre, y entonces ya rápido sabes. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que se hace, por ejemplo, en urgencias, es tomar una lamparita, la pasas en el ojo, no se mueve, no dilata, no hace nada, entonces ya sabes que tiene algún medicamento, sustancia extraña, lo que sea, ya sabes qué hacer, mandarlo a urgencias. ¿Sí? No te lo quedas tú. ¿Sí? No te quedes con el problema. Bien. Hay varias actividades que pueden hacer estos opioides. Van a estar actuando a nivel tanto de la médula espinal como actividades supramedulares. Entonces, los sitios donde más están dando vueltas por ahí van a ser en el locus coeruleus, en el rafé, en el bulbo, y ahí es donde van a estar dando como estas vueltecitas, estos neurotransmisores para estar activando núcleos de recompensa, entre otras cosas. Entonces, esta parte de aquí, que se encuentra a nivel del bulbo y el puente justo alrededor de este como agujeritos así. Si miramos el bulbo, aquí estarían las pirámides vulvares, que es por donde baja la vía piramidal, ¿sí? Y justo por detrás tendríamos el cerebelo. Entonces, justo por los lados de este canal medular, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, ahí al ladito está la sustancia periacueductal y hay unos núcleos importantes con actividad GABAérgica. Bien, pero bueno, no nos metamos más en esos rollos. Esto se ha investigado mucho en ratas para poder ver cómo están estos circuitos de glutamato GABA. Esto que vemos por acá es el área tegmental ventral, ¿sí? Y esta de aquí es como muy, muy importante para, ¿qué estaría por acá? Esta de aquí, que se encuentra justo en la parte más superior del tallo cerebral y entrando como para la parte rostral de la parte más baja del cerebro. Del cerebro, no del encéfalo. ¿Sí? Y ahí es donde se encuentra esta área, que es la área tegmental ventral, que está muy, muy asociada con los circuitos de recompensa, igual que el núcleo accumbens. ¿Sale? Entonces tienen actividades hacia allá y también tienen actividades de la corteza prefrontal. Entonces, como bien saben, la corteza prefrontal, entre tantas otras cosas que hace, es ayudarte a que no hagas tonterías, ¿no? O sea, te ayuda a tener juicio, actividades que tienen que ver con alto bajo riesgo, toma de decisiones, etcétera, ¿no? Bien. Esto ya lo platicamos. También esto. Vamos a adelantarnos un poquito porque si no se me acaba el tiempo y no pasamos a la siguiente. Tenemos entonces que en las barritas, en estas flechitas negras,
sería la eficacia del fármaco con fines médicos. Y abajo en la flechita gris serían los riesgos de generar una adicción por la misma, ¿no? Entonces, la morfina, que aunque bien se puede utilizar en hospital, muchas veces, o por lo menos en la actualidad, ya no se usa tanto. Hay otras opciones un poco más, útiles de repente. Yo por lo menos en que he estado en hospital he visto mucho más que utilicen fentanilo, por ejemplo, ¿no? Pero si se fijan, la eficacia que tiene es muy similar y el riesgo de adicción desafortunadamente también es bastante alto, ¿no? La codeína también, ¿no? Que también se puede llegar a abusar de ella. ¿Y cuáles son los efectos más comunes en un paciente que recibieran ustedes que tuviera prescrito, asumiendo que tuviera prescrito, algún tipo de opioide, pues en los que ves a la izquierda? Entonces, como vimos, uno de los grandes efectos que tiene es de analgesia y también de que te mantiene como sedado, dormido. Entonces, de manera como constante van a estar pues medio adormilados. El estreñimiento es una de las cosas que hayamos visto, que es de forma como muy consistente entre sus efectos adversos. Entonces, no pueden ir al baño. Hay una mayor actividad del área postrema y eso va a darte náuseas y vómito. Entonces, también es uno de los síntomas de uso constante o en un punto de intoxicación. Es que lo vean medio adormilado, estreñido, con náusea, vómito. Entonces, pues, ya se hace más probable, ¿no?, que estén utilizando alguno de estos fármacos. Retención urinaria, esto les había dicho que hay algunas actividades a nivel de músculo liso. Entonces también la uretra, el esfínter uretral también tiene músculo liso y si tiene mucho tono no va a permitir su salida. El riesgo de adicción, pues ya lo habíamos comentado, y en el peor de los casos la depresión respiratoria, ¿no? Como efecto adicional podría haber euforia, ¿sí? Y este último, que es como súper importante, porque hace una mancuerna muy mala, ¿sí? Entonces, fíjate, por un lado, puede que te deprima la vía respiratoria. Bueno, pon tú que no lo hace. Pero tenemos también que tienes más probabilidades de vomitar y tienes menos probabilidades de toser. Entonces, si se te pasa un poquito del vómito para la vía respiratoria, para la tráquea, normalmente en cuanto tú tomas agua y se te va por el sitio inadecuado, toses horrible. Ahora, ¿qué pasaría con contenido alimenticio? Que tiene ácido o algunas otras cosas. Irritaría todavía mucho más y toserías más fuerte, pero como inhibe el reflejo tussígeno, entonces no lo puedes sacar y puede tener riesgo de tener neumonitis química. Entonces, pues, está feo, ¿sí? Entonces, por eso si vieron Breaking Bad, se murió una chica que me caía muy bien en la serie. Si no la han visto, también vela, que está muy buena. Bien. Algunos fármacos, como les digo, actúan de manera mixta, entonces tienen un agonista y un antagonista a la vez. Entonces, se ha intentado utilizar esto para tener un mejor perfil de seguridad. Entonces, si estás teniendo la actividad que tú deseas, pero al mismo tiempo estás propiciando que se vaya regulando, que se vaya inhibiendo. Entonces, esto ha logrado en algunos pacientes pues tener un mejor perfil de seguridad. También tienen analgesia, también tienen algo de sedación, pero el riesgo de tener estos efectos adversos pues sí disminuye, ¿no? Bien, péptidos endógenos hay un montón, ¿sí?
unos activan más o menos algunos otros. Si se fijan de manera más constante, hemos visto que el receptor mu se va a activar por casi todo, ¿no? Entonces, si se fijan, el resto, unos activan kappa, otros activan sigma, pero todos de una u otra manera activan receptores mu. Eso es como súper, súper común. Y también todos los fármacos que tienen opioides, normalmente el receptor que más activan es el receptor mu, ¿sí? Pero la oxitocina no, porque es para el dolor. No va a sentir bonito de sentir dolor. Bien, agonistas, hay un montón y de hecho la tabla está incompleta. Aquí nada más era como para que vieran qué hay. O sea, por eso no les pongo tantos fármacos, ¿sí? Entonces les puse de repente algunos. Ahí se me está acabando la batería. Les puse de repente algunos porque son de los más conocidos usados. Pero, no, o sea, hablar de fármacos es una locura, ¿no? O sea, son muchísimos. O sea, de estas habían como 3 tablas. Entonces, no. De los antagonistas, pues también. Entonces, habíamos platicado, por ejemplo, de la naloxona y la naltrexona, pero hay otros tantos, ¿sí? Y se fijan también, el perfil de antagonismo es también bastante bueno. Entonces, pues con que se sepan esos, ¿para qué quieren saber más? Si hablamos de la serotonina, vamos a ver, ustedes, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero yo cuando estaba estudiando, de repente vi en el libro que ponían 5-HT y yo así de eso qué, ¿no? Pero bueno, es la serotonina, ¿no? Entonces, cada que ustedes vean 5-HT, ya saben que es serotonina. Ahora que los receptores pueden tener numeritos y letras y demás, ¿no? Entonces tenemos cantidades de ellos, pero que ustedes con que se acuerden, la serotonina es igual a 5-HT, ya le hicieron, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la serotonina, estamos hablando de esta sustancia, de este neurotransmisor que te ayuda, entre otras cosas, a regular el estado de ánimo. Entonces, es uno de las vías de neurotransmisores más ocurridas para, por ejemplo, tratar la depresión. Vamos a ver antidepresivos, no recuerdo si en la segunda o la tercera clase, pero bueno, pues vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que llegan a ese nivel de la célula? Habitualmente, pues modifican la polarización, ya sea para hiperpolarizar o despolarizar, dependientes de canales habitualmente de potasio. ¿Sale? Ahora, este de aquí hace referencia a la canción de los Beatles que se llama Lucy in the Sky with Diamonds, que fue como muy sonado el chisme, porque dijeron, oye, ¿sabías que si Lucy Sky with Diamonds nada más le tomas la primera letra, dice LSD? Ay, no, es que esos Beatles son una bola de hippies, marihuanos y todo lo demás. Entonces, pues bueno, con que lo negaron, pero pues uno pues, se dice, pues podría ser, ¿verdad? La ditilamina del ácido lisérgico, igual que la canción, de repente sonaba como que podían pasar muchas cosas extrañas. Y entonces, lo que sabemos del LSD es que es un agonista que no es selectivo de la serotonina. Entonces, puede estar activando diferentes tipos de receptores serotoninérgicos. Ajá. Entre de las actividades que va a tener el sistema nervioso central va a ser la alteración de la percepción. Entonces va a haber una distorsión sensitiva de las imágenes. Entonces lo que ves no es necesariamente lo que se supone que estás viendo y también puede provocar alucinaciones. Hay una diferencia en el argot médico para las alucinaciones y las ilusiones o distorsiones. Entonces, cuando tú tienes una distorsión visual o tienes una ilusión visual, es porque estás viendo algo que parece que es otra cosa. Por ejemplo, cuando
llegas de noche a la casa y ves un bulto y piensas que es alguien, prendes la luz y era, pues, o sea, el perchero, ¿sí? O sea, no era lo que tú pensabas, pero sí tenías como un input visual de algo, ¿no? Ahora las alucinaciones no están, es decir, no había nada. ¿No? Eso sí, sí, sí es como completamente producto de la imaginación, ¿no? Entonces, por si querían saber como por qué vienen las dos, es por eso. Y es activada ese tipo de sensaciones con dosis tan bajas como un microgramo por kilogramo de peso. O sea, con nada. O sea, lo que te tomes vas a estar raro, ¿sí? Entonces, como ven cosas raras, pues también les parece entretenido, ¿no? Como les decía, tienen que ver con la vía serotoninérgica, entonces van a estar actuando ahí en los núcleos del RAFE, van a estar disparando de manera como muy constante y en grandes cantidades este neurotransmisor. Y este es el individuo, ¿no? Del cual estaba la primera pintura en la primera diapositiva. Y la imagen de la izquierda es porque tiene una historia muy curiosa. Lo que pasa es que este individuo de apellido Hoffman, me parece, en alguno de estos experimentos que estaba teniendo y que empezaba a ver cosas, se le ocurrió salir en su bicicleta. Entonces bajó por la colina y cuentan que empezaba a ver como las piedras de repente como que empezaban a levitar, ¿no? Entonces, pues de repente como en el lugar, no sé geográficamente dónde es, pero lo que cuentan es que van las personas, se meten su ácido, agarran una bicicleta, se bajan por la colina y estrellarse donde puedan, ¿verdad? Pero así como para, para ver qué fue lo que vivió este individuo, ¿no? Ya sabes, gente, el challenge del LSD, ¿no? El challenge de Hoffman, ¿no? Entonces, hay algunos medicamentos, digo, ya fuera del LSD, que pues allá nada que ver, ¿no? O sea, fuera del LSD, hay medicamentos que actúan, por ejemplo, en receptores serotoninérgicos. Uno de los más socorridos y que se utilizan y funcionan bastante bien para las migrañas son los triptanos, ¿sí? Sumatriptán, el solmitriptán, el naratriptán, el rizatriptán, todo lo que termina en triptán son triptanos. Y son bastante buenos para los cuadros migrañosos. Activan la vía serotoninérgica, no me acuerdo si lo puse aquí en la diapositiva, pero van a estar modificando el calibre de los vasos sanguíneos, entonces muchos de los dolores de cabeza migrañosos tienen que ver con una mala activación de la vasculatura en el encéfalo y esto puede hacer que se regule y entonces disminuye el dolor migrañoso, incluyendo también algunos efectos como el aura de la migraña. ¿Saben qué es eso? Son como los síntomas que están agregados antes de que llegue la migraña per se, ¿no? Entonces a veces algunas personas están refiriendo que huelen a algo en particular o que ven alguna lucecita, cosas por el estilo. Y esos efectos agregados, aparte del dolor de cabeza, también pueden ir a reducir como la sensibilidad a la luz o también a algunos sonidos o inclusive algunos olores. Entonces, son de los medicamentos más usados como triptanos y actúan en el sistema serotoninérgico, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí, no. Bueno, aquí tal vez. Con eso. Ahora, si hablamos un poquito de las anfetaminas, ¿alguien ubica esta imagen? ¿Saben de qué serie es? De Breaking Bad. Exacto. O mejor conocida como la mejor serie de la historia, gracias. Está bien bueno. No, entonces están produciendo anfetaminas de manera, dice acá nuestra compañera que no. Entonces, a ver, ¿cuáles?
A ver, usted dígame cuál es la mejor serie de la historia. No es cierto. No, sí es cierto. Hacen anfetaminas, ¿no? De manera, bueno, sí, obviamente ilegal, pero a lo que voy es, los están produciendo artificialmente, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer las anfetaminas? Van a activar principalmente y no exclusivamente el sistema de la norepinefrina. Entonces, como ya hemos visto justo al principio, este locus ceruleus, que se encuentra ahí entre el puente del tallo cerebral, va a mandar varias proyecciones hacia todo el encéfalo y también hacia abajo, hacia la médula. Entonces, los efectos que van a dar son los mismos que te da la activación del sistema de nervioso simpático y adicionale sensaciones de bienestar, ¿no? De euforia, placenteras, porque cuando está activado el sistema nervioso simpático, te puedes sentir como tú me digas, menos bien. Sí, o sea, cuando estás estresado, sí, o sea, sí te vas a despertar, ¿no? Vas a respirar más rápido, o sea, vas a tener taquicardia, taquipnea, ¿sí? Incrementa la presión sanguínea, va a incrementar la temperatura corporal, se abren las reservas de glucosa, ¿no? Se abren las reservas de glucógeno. Vas a ver a la persona pálida. ¿Por qué? Porque está haciendo vasoconstricción periférica y la sangre que tenía antes en la carita y también en la piel de las manos, de las piernas, está yendo hacia lugares más centrales para que esa sangre funcione, para que eches a correr o te pongas a pelear, ¿no? El sistema de lucha o huida. ¿Sí? Entonces, estos signos y síntomas y la sudoración, porque como estás generando mucha energía, generas mucho calor, entonces estás sudando, esta famosa sensación de sudar frío, porque no es que suda, es frío, o sea, la gotita sale a la temperatura corporal, pero sientes que es el sudor frío porque tu piel está fría. ¿Por qué? Porque hizo vasoconstricción periférica y entonces ya no tienen los capilares llenos de sangrecita que está bien calientita. Entonces, cuando sientes que sudas frío, que estás pálido, respiras muy rápido, sientes palpitaciones, tienes taquicardia, se te sube la presión, pues es que tienes el sistema del estrés activado. Ahora, ese sistema del estrés cuando se activa te vas a sentir mal, ¿sí? O sea, te vas a sentir mal. Cuando tienes una activación por ejemplo, la cocaína, no vas a sentirte mal, al contrario, vas a sentirte bien. Entonces, tienes todas esta suma de signos y síntomas, pero sintiéndote bien. Como tienes este boost de energía, como tienes como tanta actividad, estás tan despierto y estás activando núcleos de recompensa, puedes generar conductas muy impulsivas. Entonces, estas personas tienden a hacer cosas que normalmente no harían estando sobrios. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, si es buena copa, pues va a ponerse a correr a ver a dónde. Si es mala copa, va a empezar a pelearse con quien tenga frente. Y lo peor es que se va a sentir bien haciéndolo. Entonces va a ser un efecto de reforzamiento a conductas que en algunos momentos pueden ser agresivas. Llega a pasar. Ahora, ¿qué tan adictiva pudiera ser la cocaína? Pues depende de la dosis y depende de la frecuencia. Hay algunos estudios en ratas que, por ejemplo, tienen, ya saben, ¿no? O sea, la cajita esta, de la ratita, tiene una palanquita que le da la comida, otra palanquita que está conectada, ¿no? Con una ¿cómo se llama? Una microjeringa, y cada que la apachurra le da su dosis de coca, ¿no? Entonces está bien enterradita ahí donde debe, ¿no? O sea, ahí con estereocirugía. Se busca exactamente dónde se debe de caer, ahí le dan la gotita y entonces le dan justo al núcleo de placer. Entonces, ¿qué hace esta rata? Primero le pica la comida, come, le pica el otro, siente rico. Entonces, antes le pegaba 2 a la de la comida y una a esta, ahora le pega una de la comida y ahora le pega 2 a esta y después solamente a la de la cocaína hasta que se muere de hambre. Así, tal cual. O sea, se puede morir la rata por no comer nada, pero está ahí
todo el santo día dándole con la patita palanqueando, ¿no? Y sí, o sea, ese potencial activo puede tener, o sea, puede suprimir actividades instintivas tan básicas como la alimentación. Entonces, pues aguas, aguas con ustedes, no consuman eso y sus pacientes, pues de preferencia tampoco. Como activa estos sistemas del estrés, también liberan los almacenes de glucosa, no van a sentir hambre, ¿sí? Sí, o sea, cuando estás como muy estresado, justo en el momento del estrés, no sientes hambre, sino hasta un poquito después. Porque estás generando mucha energía, ¿sí? Estás liberando mucha glucosa. Entonces, ¿cómo es que funciona? Justamente ahí en el sitio de la recaptura, ¿no? Entonces, cuando la noradrenalina o norepinefrina, que ya saben que son sinónimos, se pueden utilizar tal cual, sale hacia los receptores de la possinapsis, va a encontrarse con 4 posibles lugares donde puede llegar. Entonces, en la possinapsis lo que va a hacer es activar receptores alfa o beta, y el otro sitio donde puede llegar es a la presinapsis, es decir, en vez de irse a la siguiente neurona, activa a la misma para decir, ok, sí lo liberé, entonces a la siguiente no lo voy a hacer o no lo voy a hacer tanto porque ya me di cuenta que cuando lancé el chorrito, ¿sí? De norepinefrina, sí salió, ¿sí? Es como una medida reguladora. Y la otra es que, ok, ya liberé mi norepinefrina, ahora voy a guardarme un poquito que no se me acabe y que no haya tanto afuera. Entonces, si yo bloqueo esta vía del reciclaje, entonces se queda más tiempo afuera y sigue activando uno u otro. Entonces, la que antes iba a venir para acá, pues se queda afuera y activa esta, o activa esta, o activa esta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, son inhibidores de recaptura. ¿Sale? ¿Y alguien sabe qué película es esa? Al diablo con el diablo. Y es muy graciosa, véanla. Tienen tarea de ver un montón de películas y series. No es cierto, pero si quieren, sí es cierto. Y pues bueno, aquí tenemos otra imagen de un recién fallecido. ¿Alguien sabe quiénes son estos individuos? ¿No? Mi corazón se acaba Uno de... es Kurt Cobain, ¿no? El de Nirvana, y el otro no lo conozco. Ajá, sí, el Kurt Cobain de Nirvana. Y Taylor Hawking. Entonces, Nirvana estaba compuesto por 3 integrantes. Uno de ellos, este individuo de aquí, Dave Grohl, hizo una nueva banda que se llama los Foo Fighters. Y después, con su nueva banda, tuvo a este baterista y también se le murió su compañero. Entonces, piensen en Dave Grohl antes de meterse cualquier cosa, porque no solamente vivió el duelo de uno, sino de 2 de sus compañeros más queridos de la vida, ¿verdad? Entonces, sí, nos escribe la lista para ver. Sí, claro. Bien, vamos a ver. Sí, preguntas, porque todavía nos queda un ratito, tenemos 12 minutos. Mientras piensan sus dudas, voy escribiendo la lista. Yo tengo una duda, profesor. ¿Cómo Ajá. podríamos saber si alguien está sobremedicado? Ajá. ¿Cómo se dice? ¿Está sobremedicado? Normalmente, yo lo que siempre recomiendo, bueno, primero es cuando tengan un paciente, pues háganle la historia clínica, pues tal cual habitual, ¿no? O sea, siempre saber qué tiene primero. Si es la primera vez que llega contigo y ya le estás preguntando qué es lo que tiene y tú lo ves mal, ahora vamos a explicar qué es verlo mal, ¿sale? Porque va a depender mucho de qué tipo de medicación o qué tipo de sustancia esté tomando. Entonces, como medidas generales, yo lo que les recomiendo es, si tienen psicofármacos, siempre van a afectar la conducta de una u otra manera.
Y la conducta no solamente se expresa en algunos actos, vamos a decir, de toma de decisiones, sino también puede llegar a expresarse de otras maneras, como por ejemplo, temblores, ¿sí? Entonces, cuando vean a una persona sentada frente a ustedes, intenten analizar no solamente el discurso, sino también como el hábitus externo. Entonces, ¿cuáles son como datos importantes a tomar en cuenta? Primero, los ojos. Los ojos tienen que, ¿cómo los ven normales? Porque no están llorando demasiado, no están tan secos y aumenta y disminuye la pupila con diferencia de la cantidad de luz. Ahora, ¿a qué me refiero cuando no están tan secos? Porque es lo más difícil de ver, ¿no? Tú te das cuenta si en algún momento intenta llorar y nada más no sale nada. O sea, no digo que se esté conteniendo, sino que literal casi no, o sea, no sale porque está muy deshidratado. Y eso lo puedes ver no solamente en los ojos, y lo puedes ver en la piel seca, lo puedes ver en los labios y en la lengua, que tiene que verse brillante. Entonces, si tú ves datos de deshidratación, posiblemente, aunque no necesariamente sea tan probable, puede tener algo. Ahora, ¿qué otra cosa puedes ver? El patrón respiratorio. El patrón respiratorio debe ser con una cadencia normal, más o menos en un adulto está cercano a 20 por minuto. Digo, no es que estés ahí con tu reloj en mano viendo la respiración y contando uno por uno, pero sí es como muy evidente cuando la respiración está más agitada o cuando están letárgicos, ¿no? Entonces los párpados que tienen que estar cubriendo, o sea, tienen que estar justo por encima de el iris, que es la parte de color de tu ojo, tienen que estar justo por encima. Entonces, si de repente están más abajo y no tiene un problema físico como sea una ptosis, que es que el párpado esté caído, o una parálisis facial, entonces probablemente está bajo el efecto de algún medicamento. Hay algunas personas que genéticamente tienen tienen como los párpados más caíditos. Son a salvedad, pero no son los más frecuentes. Entonces, si le miras a los ojos y ves pupilas puntiformes o ves pupilas súper dilatadas que no ceden, ves que tienen los párpados más caídos, puedes sospechar, ojo, sospechar, porque no necesariamente puede ser así. También puede ser que tenga un problema de estrés y de insomnio terrible y lleva 3, 4 o 5 días sin dormir bien y pues obviamente pues va a tener ahí los párpados medios caídos, ¿no? Entonces, tu sospecha, ¿no? La piel es tu carta de presentación, dicen los dermatólogos. Entonces, ve si tiene una coloración normal. Entonces, coloración normal me refiero a que no sea demasiado pálido o no se vea demasiado rojo, ¿no? Cuando hay algunos medicamentos activos, pueden generar uno u otra cosa dependiendo de cuál sea su naturaleza, ¿no? Entonces, hay algunos que te dejan pálido porque estás activando el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Vasoconstricción periférica y se ve en general pálido a la persona. Puede haber algunos que generen la producción de calor, se vea bochornado, se vea sudoroso y también en algunas ocasiones se vea como demasiado rojito. Entonces, digamos lo que sale de lo normal, ¿no? Es complicado, por ejemplo, de repente saber si está estreñido, porque pues, digo, no es como la pregunta más común en la consulta, ¿no? Así de, ¿y cómo hizo el baño hoy? Cuénteme, ¿no? Bueno, en la consulta médica sí. No sé ustedes como psicólogos, pero si lo preguntan, pues también es información adicional. Pero sí, no es como lo más común. ¿Qué más? Los temblores, creo que sí los dije. El que tenga una buena, vamos a decir, química cerebral o un balance de su química cerebral, le va a permitir
el que pueda tener una ejecución del plan motor adecuado. ¿A qué me refiero? Cuando tú estás tranquilo, sentado, movilizándote, tienes que pasar como por varios lugares para que todo eso se vea normal. Entonces, del área premotora tiene que pasar a los núcleos de la base, al área motora primaria, de ahí hacia la vía piramidal y de ahí ya se van para cada una de las partes de tu cuerpo. Entonces, cuando en alguno de esos puntos hay alguna dificultad en la cantidad de neurotransmisores, normalmente lo vas a ver con algunos movimientos que son anormales. Entonces, temblores, tics, pueden ser indicio de alguna patología o de algún abuso de sustancias. Si vieron la película de Ray Charles, están ahí preguntando por lista. Entonces la película de Ray, donde viene este famoso músico, cuando se engancha a las drogas de manera como constante, está como rascándose, moviéndose, ¿no? Entonces, si tienen más movimientos anormales, pues también es un dato que te puede servir para nuevamente sospechar. Sí, porque es que el pobre tiene Parkinson, ¿no? Y usted ya estás pensando que metió algo raro. No, pues es que el pobre pues ya de por sí venía así. Y lo más evidente, obvio, si ya conoces a la persona, es conductas evidentemente anormales, ¿no? Entonces, alteraciones del estado de alerta, ¿sí? Entonces, que esté somnoliento o su contrario, que esté hiperalerta y con nerviosismo, ¿sí? Entonces, esos son como datos importantes que tienes que tener en consideración. Otro dato sería conductas inadecuadas al contexto, ¿no? Partiendo del supuesto de que no haya algo detrás, ¿sí? O que ya conozcas a tu paciente, ¿no? Digo, a lo que voy es, si sabes que de por sí se comporta así, no es porque haya tomado más de un fármaco, sino porque, pues, no sé, o sea, tenía una problemática, ¿no? Particular, alguna patología del sistema nervioso. Entonces, el que tenga conductas inadecuadas, pues sí, te puede hacer sospechar. Hay algunas actividades como, por ejemplo, el ser agresivo, o conductas raras como la hipersexualidad. Se pueden llegar a dar con fármacos, pero normalmente las disparan, ¿no? O sea, puede llegar a suceder. Pues digo, creo que más de uno lo ha vivido, o por lo menos lo ha visto, con alguien borracho que está bien insistente que quiere andar contigo, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí, puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, también con fármacos, sí, también puede llegar a pasar con fármacos. Algo importante, y que no se me olvide decirlo porque casi nos acaba el tiempo, es que cuando alguien tiene un medicamento, y se los dejo como una recomendación general para ustedes, para sus pacientes, es no lo dejen, no lo sumen con otro medicamento, no cambien la dosis a menos que haya una prescripción previa. Súper importante. Les dije al principio que la química del cerebro tiene como cierta regulación y tiene muchos sistemas que están trabajando unos con otros de manera concertada. Cuando tú pones un psicofármaco y lo haces para bien, lo que quieres hacer es como que la balanza se equilibre. Ahora, si de repente quitas el fármaco, entonces va a entrar en un pues, síndrome de supresión, ¿no? Va a tener un síndrome de abstinencia, por decirlo de alguna manera, y es muy probable, más con medicamentos que estén durante largos tiempos. Entonces, hay algunas personas que desafortunadamente dependen demasiado del sistema público para conseguir sus medicinas y en muchas ocasiones faltan medicinas en los cuadros
los almacenes de estos lugares. Entonces, están tomando medicamentos por un tiempo, vamos a poner 3, 4, 6 meses, y de repente no toman nada. Entonces da, no sé si decir por decirlo de una manera, un efecto de rebote terrible, terrible. Entonces, sí es muy importante el que tengan en consideración que a veces es por sobredosis o sobreuso, pero en otras ocasiones es porque están omitiendo la medicación. Y en ese sentido, si en algún momento tienen algún paciente con algún psicofármaco utilizándolo, pregunten cuándo se lo toma, y nada más como por saber. Y si así como en buena onda, así, y si se lo toma todos los días, de repente se le olvida, ¿no? Porque si lo hace, también tiene unas consecuencias que no son nada gratas. Entonces tiene que estar a su dosis y cuando debe, porque si no, sí pueden haber varios problemas. ¿Sale? Ya son las 10 ahora sí. Entonces, bueno, espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido. Vamos a ver más cosas en las siguientes clases y pues ya me despediría de ustedes para no robarles más de su sagrado tiempo de cena o de sueño. Gracias, profesor. Buenas noches. Igualmente, buenas noches.